Hoy les voy a hablar de la cura de la diabetes. Y primero quiero empezar con una estadística bien importante. 1 de cada 5 adultos tiene diabetes en México y esta cifra sigue creciendo en México y alrededor del mundo. Primero quiero empezar con algo bien importante. La diabetes se da por dos causas principales. La primera tiene que ver con una mala alimentación y la segunda tiene que ver con una vida sedentaria, es decir, una vida sin ejercicio prácticamente. Entonces, por eso se da la diabetes y cualquier tipo de enfermedad. ¿Y esto qué causa en consecuencia? Pues causa un desequilibrio químico y eléctrico en el cuerpo, causa que haya patógenos en el cuerpo y todo esto en conjunto hace que nuestro cuerpo deje de funcionar como debería. Y ahora les voy a explicar con mayor detalle lo que sucede en el caso de la diabetes. Como pueden ver en el pizarrón, voy a explicar todo este proceso de la diabetes, ¿vale? Todo el cuerpo humano está constituido por millones de células. Este círculo es una célula, ¿vale? Todo el cuerpo humano está constituido por millones de células. Y para que el cuerpo pueda funcionar, es decir, para que el corazón pueda bombear sangre, para que nuestro cerebro funcione, prácticamente para que tengamos vida, necesitamos energía. Y la base de nuestra energía tiene que ver con la mitocondria. La mitocondria se encuentra adentro de la célula. Es esta que podemos ver aquí. Esa es la mitocondria, ¿vale? Entonces, para crear este proceso de energía, necesita nuestro cuerpo o nuestra célula tres cosas principales. La primera tiene que ver con la glucosa, que básicamente es el azúcar para producir energía. La segunda tiene que ver con las proteínas y la tercera tiene que ver con las grasas, ¿vale? Entonces son proteínas, azúcares y grasas. Ahora, ¿cuál es el proceso para que se produzca esta energía? Bueno, cuando nosotros comemos, por ejemplo, cosas con azúcares, se crea glucosa en la sangre. Cuando se crea glucosa en la sangre, automáticamente el páncreas crea insulina. Y lo que hace la insulina, básicamente, que es una hormona, es abrir el espacio. Esta es la pared celular. Abre un espacio para que entre la glucosa. Aquí entra la glucosa a la mitocondria. Y aquí, en este proceso, con ayuda de la oxigenación, en el proceso redox, es como se crea la energía en el cuerpo, ¿vale? Ahora, algo bien importante. Hay receptores, estos receptores que están aquí, son receptores de insulina. Estos los tienen las células. Entonces, digamos que la célula es una llave y los receptores son la cerradura. Entonces, la insulina es la llave, abre el receptor de insulina y así es como entra la glucosa a la mitocondria y se crea el proceso de energía, ¿vale? Esto es el proceso normal que sucede cuando tenemos nuestro cuerpo sano. ¿Qué sucede cuando tenemos la diabetes? Lo que sucede normalmente cuando tenemos la diabetes es que la célula está cerrada y empieza a haber mala interferencia para que la glucosa traspase la célula. Lo que a veces sucede en estos casos es que la glucosa se queda atorado en el receptor. Entonces ya no pasa, ya no atraviesa la célula, ya no atraviesa la pared celular. Entonces la glucosa se queda en la sangre prácticamente y ya no interviene en la mitocondria. Ahora, ¿por qué sucede esto? Son distintas causas. La primera tiene que ver con la inflamación.
Cuando tenemos un cuerpo inflamado, este proceso natural que se tendría que hacer de que la glucosa entre por la mitocondria hace que cuando el cuerpo o la célula está inflamada, que se atore prácticamente en el receptor. Entonces se queda atorado. Es como si la llave se quedara en la cerradura y no pudiera abrir. Entonces, esto es lo que sucede justamente en la diabetes. Ahora, cuando nosotros tenemos una mala alimentación, cuando nosotros no hacemos ejercicio, nosotros creamos acidez en nuestro cuerpo. Y en un cuerpo ácido es un ambiente perfecto para la existencia de patógenos, que pueden ser hongos, virus y bacterias. Por ejemplo, en la diabetes tipo 2 se da básicamente todo ello por bacterias. Porque esto lo que hacen las bacterias es bloquear los receptores de insulina, que son estos. Entonces, si se bloquean los receptores de insulina, no puede pasar la glucosa a la pared celular. En el caso de diabetes tipo 1, esto se da por virus, que básicamente destruyen las células, ¿vale? Ahora, ¿qué hacer para sanar la diabetes? La primera fórmula que hacer para sanar la diabetes tiene que ver con el ayuno. Es bien importante el ayuno. ¿Por qué? Porque lo que hace básicamente es cuando nosotros ayunamos, la glucosa que está en la sangre la empezamos a utilizar. Entonces, digamos que la glucosa pues se controla de esta manera, porque la empezamos a usar nosotros como energía. Y se crea así la llamada autofagia. La segunda cosa que tenemos que hacer es, y más importante, es cambiar nuestra alimentación. La diabetes y cualquier tipo de enfermedad se da por una dieta basada primeramente en azúcares, comidas procesadas, en lácteos, en harinas, en carbohidratos. Entonces, para sanar la diabetes, nuestra dieta tiene que estar constituida básicamente por proteína y grasa, grasas naturales. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer para sanar de la diabetes? La tercera cosa más importante que tenemos que hacer es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el músculo absorbe la llamada glucosa. ¿De qué manera hace esto? Nuestros músculos necesitan de alguna forma energía para sobrevivir, sobre todo glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos maneras de que tengamos energía por medio del músculo. Uno es por la insulina y la segunda es por medio del ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, no necesitamos la insulina para de alguna forma procesar toda la glucosa. Entonces, es una forma de quemar esa energía sin usar insulina. La cuarta cosa es el uso de magnesio, potasio y agua de mar. Básicamente minerales y electrolitos. Tenemos diabetes porque no nos sabemos hidratar. Entonces nos tenemos que empezar a hidratar con agua de mar o también con agua con sal de mar. Y también nos debemos de complementar con magnesio y potasio. También hay alimentos que tienen magnesio y potasio. Uno de esos alimentos es, por ejemplo, el aguacate, el kiwi, el plátano. Hay distintos alimentos. ¿Por qué es bien importante tener minerales en el cuerpo? Porque mejoran la señal de la insulina, ¿vale? Entonces, estos receptores se mantienen más fuertes para que pueda pasar la glucosa a través de la mitocondria.
¿Qué otra cosa tenemos que hacer para revertir la diabetes? Tenemos que tomar el sol y hacer respiraciones profundas. Esto es bien importante porque los electrones son la parte fundamental de la salud, porque los electrones son la base también de la existencia de la energía y el sol nos aporta electrones. Por ejemplo, si tú también te descalzas en el pasto, también vas a adquirir electrones, porque la Tierra tiene muchísimos electrones. Ahora, la respiración profunda también hace que tengamos electrones. Aquí hay algo bien importante. El estrés es una de las causas principales de la existencia de la diabetes. ¿Por qué? Porque el cortisol crea un desequilibrio. En resumen, ¿qué tenemos que hacer para sanar la diabetes? Primero, ayunar. Si es la primera vez que ayunan, empiecen con 12 horas. Si ya tienen tiempo haciendo eso, que sea de 14 a 16 horas. La segunda tiene que ver con una alimentación basada principalmente en proteínas y grasas y también en magnesio y potasio. La tercera tiene que ver con ejercicio. La cuarta tiene que ver con electrolitos y minerales, que prácticamente es magnesio, potasio y agua de mar. Tenemos que tomar el sol, tenemos que hacer respiraciones profundas, mediten, eso les va a ayudar muchísimo, y desparasítense. Y hagan esto con disciplina, y todo esto les van a dar las herramientas necesarias para sanarse de la diabetes.